juego donde el trabajo y la pensión no refleja el esfuerzo de toda una vida laboral. Si los políticos ocuparan ese mismo sistema común para poder evaluar las políticas públicas, la verdad es que el escenario sería muy distinto. Hoy día en Pauta Libre. Esta semana el gobierno de Sebastián Piñera presentó ante el Tribunal Constitucional el proyecto que se gestó en el corazón del Ejecutivo respecto al segundo retiro, el que además fue rechazado por la Cámara de Senadores. Su propuesta, presentada días antes, es la que sigue en pie. También advirtió que presentará ante el Tribunal Constitucional el proyecto que busca anular la polémica ley de pesca. Lo vamos a conversar aquí en el panel de Pauta Libre. Está con nosotros el exministro de Hacienda y economista Nicolás Eizaguirre. Conversa de la crisis económica, la crisis institucional, la reforma a las diferentes áreas que se necesita, el segundo retiro, en fin, una serie de temas interesantes a hablar con el exministro Eizaguirre. Y en exclusiva conversa con nosotros don Gino Lorenzini de Felices y Forrados, nos da detalles de las denuncias de triangulación que realizó durante la semana y se va a hacer cargo de los nexos que tiene con la familia Rincón, que aparece hoy día en un reportaje del diario La Tercera. Lo conversamos todo aquí en Pauta Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Pauta Libre este día domingo 29 de noviembre. Ya empezamos el último mes del año saludando a Mónica González. Hola, José Antonio. Buenos días, Mónica. Muy buenos días a todos en este domingo. A Mina Schindler. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y también a Alejandra Matus. Ale, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Varios temas que conversar el día de hoy. Yo voy a partir por uno que me ha llamado mucho la atención y que ha sido la propuesta del diputado Mulet, apoyado también por el senador Guillé, de adelantar las elecciones presidenciales. La verdad es que ha generado una suerte como de histeria política pensar en que efectivamente el gobierno pudiese no terminar su periodo con elecciones que se adelanten de noviembre al mes de abril. La verdad es que yo me quedé un poco perplejo respecto a la reacción de algunos periodistas que hoy día escriben columnas en los diarios, en fin, y algunos analistas que dicen que entraríamos en una dinámica un poco bananera, de que van a caerse los gobiernos, de que la democracia es así, en fin. Yo voy a ser súper breve. Yo creo que la crisis institucional del gobierno del presidente Piñera es la peor crisis de toda la historia luego de la vuelta a la democracia. Yo creo que la profundidad de esta crisis es enorme, es mucho más de todo lo que hayamos visto durante la historia democrática de Chile desde la dictadura en adelante. Creo que la Constitución del 80 y el sistema político lamentablemente no da una salida para poder descomprimir la crisis y buscarla a través de un mecanismo tan democrático como pueden ser las elecciones generales. No me parece para nada terrible, ni el fin del mundo, ni el acabose, ni el infinito, ni nada de eso. Y además creo que el presidente se ha transformado lamentablemente en un estorbo, que todas las reformas y todas las modificaciones y toda la dinámica político-institucional se hace a pesar de él y no con él. Por lo tanto, a mí, yo desdramatizo la idea de adelantar las elecciones, no me parece algo tan demencial. Creo que se hace en países que tienen un nivel de desarrollo político mucho más que el nuestro. Efectivamente no son países con sistema hiperpresidencialista, pero que tienen salidas. Porque yo siento, y no sé, me gustaría conocer la opinión de ustedes, que cuando un gobierno recibe un golpe en su línea de flotación muy profundo, como fue el 18 de octubre, y no solamente el 18, sino que todo lo que vino después, tú tienes que encontrar una salida. Aquí han ido cayendo ministros del Interior uno tras otro, la crisis en Carabineros es profunda, pero más allá de todo ese análisis que puede ser legal, que puede ser político, la figura del presidente Sebastián Piñera hoy día es un estorbo, es un escollo. Con voluntad o sin voluntad, me imagino que él tiene la mejor voluntad de salir de esto, pero su figura se ha transformado en un verdadero obstáculo para poder avanzar. Y en ese sentido, a mí me parece que plantear el tema no es demencial y que se puede discutir. Yo creo que la posibilidad de que se discutiera ya para algunos era una suerte como del fin del mundo. Me parece que puede discutirse y que no estamos en una crisis, digamos, casi al final del final, abrirse una posibilidad de adelantar elecciones, ¿no? Yo lo desdramatizaría, Mónica. Bueno, yo creo que la crisis política es de tal amplitud que yo hacía mucho tiempo que no veía el bisturí de Ascanio Cavallo. El bisturí de Ascanio Cavallo hoy día en su columna empieza con la soledad del presidente y dice: Sebastián Piñera se ha convertido en el presidente más solo de Salvador Allende. Yo creo que la crisis política la mostró el Congreso con el espectáculo que dio esta semana frente a la población. Pero precisamente porque la crisis es muy amplia es que creo que no hay que darse gustitos con las palabras.
Y yo quisiera poner atención en lo que dijo Juan Francisco Galí, con los famosos utensilios que tenía este grupo de ultraderecha, que muy bien planificado, no es una agrupación, como él dijo, o sea, hay que tener cuidado con las palabras. Él dijo, los utensilios que tenía la agrupación no eran de gran importancia, salvo la subametralladora Uzi, que tenía la agrupación. O sea, agrupación es un grupo de jóvenes de una población, un grupo de madres, un grupo de médicos. Agrupación, no señor. Este es un grupo terrorista que amenazó a la fiscal Schonk, que se organizó, que ocupó una infraestructura, que ocupó nexos, tienen una planificación que indica, amerita que se investigue cuáles son sus nexos con personas del aparato militar. Esta llamada vanguardia hizo que Pedro Cayuqueo recordara cómo se comporta la justicia, con los loncos Aniceto Norini y Pascual Pichún, que en 2003 le mandaron una carta a Juan Agustín Figueroa para pedirle que el fondo que tenía, había un reclamo, estaba sujeto a un reclamo territorial. Por esa carta le aplicaron Ley de Seguridad Interior del Estado, por una carta. Lo mismo ocurrió hace poco con la carta de un grupo de comunidades mapuches de Victoria y Traiguén. Pedro Cayuqueo retrata esto y dice, para unos la Ley de Seguridad Interior del Estado, para otros váyanse a su casa tranquilo, no hay Ley de Seguridad Interior del Estado. Y guarden los utensilios en la cocina. Guarden los utensilios. Yo tengo un frasquito, me encanta, que dice útiles, que están mis herramientas de cocina. Entonces quiero decirle, estamos en crisis, José Antonio. Pero por eso mismo hay que tener cuidado con las palabras. Solo quiero recordar que en pocos días más se van a cumplir 10 años desde el incendio de la cárcel de San Miguel, que grafica que hay justicia para pobres y justicia para ricos. 72 muertos, 13 sobrevivientes, hace 10 años, la cárcel de San Miguel. Y quiero decirles que ahí había 2 jovencitos que estaban presos, uno que ha sido muy conocido, Oscar Benavide, por vender CD pirata. No tuvo dinero para pagar la fianza, por eso quedó preso y murió en la cárcel de San Miguel. Había otro joven, Arteaga, en similares condiciones. Le quedaba una semana para salir en libertad. Su madre, su familia lo esperaba y no tuvo dinero para pagar la fianza. Por favor, tengamos cuidado. Señor Sutil, no vuelva a repetir, señor Juan Sutil, no vuelva a repetir que aquí hay gente que no quiere trabajar porque se han acostumbrado a los beneficios y a estos bonos que les entrega, que están recibiendo del gobierno. Por favor, estamos jugando con fuego. Hay crisis, como dice José Antonio. Cuidemos cada una de las palabras, nuestras acciones, porque es la vida de todos nosotros la que está en juego. Mirna Schindler. Mira, cuando se produjo los hechos de violencia previo al plebiscito del 25 de octubre, justamente el subsecretario Gali, subsecretario del Interior, decía que la disyuntiva era entre democracia y violencia. Yo diría que hoy día, después de las palabras, yo creo que él, tengo la sensación, me ha tocado muchas veces entrevistarlo, creo que él está consciente que metió las patas. No puede hablar de utensilios y decir que en realidad lo único era esta UCI en el caso puntual de la confiscación, porque lo más grave, más allá a quien le guste o no, una fiscal, que se amenace de muerte en la República de Chile a una fiscal, ¿no? Y que se encuentre justamente en uno de estos domicilios. Perdón, y que ahora el ministro Delgado, perdóname, Mirna, sí, claro, pero que ahora el ministro Delgado diga, el ministro del Interior, que hay otras autoridades y que hay otros políticos que están... No, eso no nos pasó nada. Eso es que está diciendo la verdad, no, no nos pasó nada. No nos pasó nada. No, pero lo que quiero decirte claro, es que ahora el ministro Delgado dice que hay otras autoridades y políticos, sí, por supuesto, amenazados. Y eso también es grave. Pero acá lo importante es lo siguiente. Yo diría que a partir de esas palabras me gustaría quizás ponerlo en estos términos. Yo creo que hoy día la disyuntiva es entre una democracia a la cual la cual llora, ¿no es cierto?,
legitimidad, ¿no? Que se le devuelva la legitimidad que necesita un sistema democrático para que pueda su ciudadanía confiar justamente en la estructura democrática que hace que un Estado funcione, versus una democracia que está deslegitimada y donde finalmente lo que se produce es el desfonde de las instituciones. Y quiero linkear esto con lo que ha pasado esta semana con el famoso retiro del 10%. ¿Por qué? Porque evidentemente que cuando el gobierno va, ¿no es cierto?, en este segundo proyecto e instala y logra finalmente ordenar a sus filas, las filas oficialistas, el gobierno está actuando absolutamente fuera de su matriz ideológica. El gobierno no cree, naturalmente, que este sea el camino para solucionar los problemas, menos afectar al modelo de las AFP, que es absolutamente atávico a la estructura económica chilena. Y ya bien lo dice hoy día en una entrevista en El Pulso, diario La Tercera, el exministro de Hacienda, que este proyecto del gobierno, que intenta naturalmente parar el proyecto de la oposición, no garantiza que no va a haber un segundo y un tercero y un cuarto retiro del 10%, o de lo que quede finalmente... Para los que les quede plata. Para los que le quede plata. Ya hay 2 millones que no tienen ni uno. Entonces, en el fondo, ¿por qué es importante decir esto? Porque cuando esta semana una persona que naturalmente es polémica, Gino Lorenzini, el autor fundador de Felices y Forrados, que genera una portada el día viernes en La Segunda, que decía falaces y forrados, ¿no? A quien vamos a entrevistar en un ratito más. Vamos a hablar sobre justamente las acusaciones. Cuando él hace graves acusaciones contra el presidente Sebastián Piñera. Y esto prende. ¿Por qué prende? ¿Porque las acusaciones son ciertas o porque ya el sistema está tan deslegitimado que si hoy día a la gente le dicen que en la moneda se comen las guaguas, capaz que la gente lo cree? No estoy diciendo con esto que esto está bien, al contrario. Mira, yo en lo que tú decías, José Antonio, será por mi relación con la dictadura, porque crecí en dictadura, será porque por lo mismo tengo una valoración quizás a lo mejor algunos dirán exagerada, otras dirán necesaria a la democracia como tal, con todas sus imperfecciones. Este no es el mejor sistema del mundo, pero el peor no lo es tampoco. Yo creo que el presidente tiene que terminar su periodo. Yo no estoy de acuerdo con adelantarlo, no me parece responsable en medio del clima país, en medio de toda la situación que se está viviendo, que se tenga que adelantar las elecciones. Creo que el senador Guiller se equivoca. El senador Juan Pablo Letelier del Partido Socialista decía que se había arrepentido de haber votado por él, entre otras cosas que se dijeron esta semana. Creo que hay que cuidar la democracia y creo que el presidente tiene que terminar su periodo. Bueno, yo creo lo contrario, digamos. No, por eso te digo. Quiero saber lo que piensa el Alejandro. Yo creo que sí. Gracias, vamos a ir Mónica. con la Ale Matus. Ale. Sí, yo a mitad de camino soy práctica, miro la política desde un punto de vista práctico y creo que las soluciones tienen que llevar a algún puerto. O sea, si queremos sacar al presidente, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Chile en lo que queda sin presidente? Y a mí me parece que las elecciones anticipadas, digamos, concordando en la crisis y en todo lo que se ha dicho, las elecciones anticipadas requieren refocalizar las energías hacia la elección de un nuevo presidente o presidenta, en el mismo sistema hiperpresidencial que tenemos, con la misma falta de atribuciones del Congreso y opacando o superponiéndose al esfuerzo de la Convención Constitucional. Así es. Entonces, y también me parece que es un campo abierto para los oportunistas que están ahí afilándose los dientes para postularse a candidatos de qué y de quiénes, me pregunto yo, porque una elección presidencial en el actual sistema es cambiar papas por porotos, o sea, no es, el problema es el presidente por las políticas que ha tomado erróneas, pero el problema fundamental es el hiperpresidencialismo. Y cualquier persona, no tenemos superhéroes, no tenemos superhumanos que puedan concentrar en sí mismos todas las capacidades, porque eso estaba bien cuando uno creía que el poder venía de Dios y que necesitábamos monarcas. No necesitamos monarcas, necesitamos democracia. Y el pueblo chileno se manifestó hace muy poquito en un plebiscito y quiere una convención constitucional.
que rediseñe este sistema. A mí me parece, ya que estamos en disyuntivas, que la disyuntiva en Chile es democracia o aristocracia. Y para que se termine la aristocracia y tengamos una democracia, es decir, que las decisiones vuelvan al soberano, tenemos que redactar una nueva constitución. Pongamos los esfuerzos ahí, y sí creo que además el presidente, por supuesto, que no se ayuda con todos los gafes que tiene día tras día y sus ministros, pero el presidente debiera tomar un rol prescindente y facilitar el proceso de transición. Estamos en una transición de un modelo político a otro modelo político. Pero Ale, ahí yo voy a hacer un punto. Déjame terminar la idea. De un modelo político a otro modelo político, y necesitamos un gobierno de transición. Pudiera acordarse, por ejemplo, sacar al presidente y armar un gobierno de transición desde el Congreso con figuras transversales, no sé. Pero elecciones anticipadas como modelo de transición me parece que no es. Adelantar las elecciones es ponerle un ladrillo al proceso que ha venido desarrollándose hasta este momento y cambiar totalmente el giro de los procesos políticos en curso. A ver, primero las elecciones van a ser en noviembre, o sea, van a golpear de todas maneras tanto la campaña como la elección la mitad del desarrollo constituyente. O sea, porque la constituyente va a durar un año, entonces cuando... Sí, pero las campañas van a empezar ahora. Van a empezar ahora. Y para que tú elijas un presidente en noviembre tienes que prometer. Sí, ¿qué vas a prometer? Obvio. ¿Qué vas a prometer? Alejandra tiene razón en el sentido en que no se te olvide algo. Lo más importante no es tener una asamblea. Sí, es lo más importante, perdón. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes van a ser los constituyentes? Pero, las candidaturas se cierran el 11 de enero y se eligen en abril. O sea, es clave que no nos vendan personajes independientes disfrazados con una pantalla independiente que no lo son. Gente que de verdad represente la soberanía popular. Entiendo la idea de concentrarnos en la constituyente, pero Alejandra, tú decías una cosa que yo no puedo dejar pasar y voy a tomar de ahí para elaborar un argumento respecto a las AFP, porque tú decías, el objetivo o lo más determinante es que el presidente tome una posición de presidencia y permita la operación del sistema constituyente para que efectivamente haya un cambio basal que tiene que ver con una nueva constitución y que el presidente, por su falta de liderazgo, por ser un estorbo muchas veces con estos exabruptos que tiene o en fin, se margine. Eso para una personalidad como la de Piñera es imposible, primero. Y en segundo lugar, lo vimos esta semana, es decir, el presidente, en vez de permitir que el proyecto del retiro del 10% de la moción parlamentaria siguiera su curso, se pone a competir con un proyecto prácticamente igual. Entonces, es decir, el presidente y el gobierno ¿tiene la capacidad de tomar palco? No lo tiene. Ahora, respecto de la deslegitimidad del sistema, con esto termino y le paso la palabra a Mirna, porque tú decías, Mirna, ¿por qué tiene estas acusaciones de triangulación? ¿Serán verdad o no serán verdad? Ya vamos a escuchar a Gino Lorenzini, pero crece, ¿no? Prende la pradera tan rápido. Porque hay un clima. Porque hay un clima. Pero yo creo que... Porque el presidente tiene un récord. Deslegitimidad. No es Mujica. La deslegitimidad. Oye, ¿qué te pasa con los Mujica? La deslegitimidad del no, por favor. La deslegitimidad del sistema de pensiones, más allá de los Lorenzini, de las triangulaciones, espérate, de las triangulaciones, un cortito, de las triangulaciones, de los Lorenzini, de lo que diga AFP Hábitat o no. La deslegitimidad del sistema de pensiones está en la casa de los chilenos, pues. ¿Hasta cuándo? Si cuando tú recibes 120.000 pesos de pensión, esa es la principal... ¿Pero es novedad? No es novedad. Pero lo que te quiero decir... Antonio, eso no es novedad. Pero lo que te quiero decir, Mónica, es que la gente no quiere sacar la plata. Esto nunca ha sido un sistema de previsión social. Pero lo que yo quiero decir es que lo que han planteado desde el gobierno, el ministro Briones, cuando dice no, es que no podemos vaciar las cuentas individuales, que lo que quiere la oposición es que votar el sistema, destruirlo, en fin. La gente quiere sacar la plata porque esa plata no le alcanza para vivir, porque sabe que con esa pensión, y yo lo dije en este mismo canal en un programa, y nadie se parece hacer cargo de eso. O sea, el gobierno opera y la oposición opera como si estuviéramos hablando de una suerte como de isla de la fantasía. Es decir, que el promedio de los chilenos se jubila con 800.000 pesos, se jubila a los 60 años y se compra una casa en la playa y se va a vivir tranquilo. Y así queremos vaciar las cuentas individuales. Si fuese ese el escenario, Mirna, evidentemente todos nos opondríamos al 10%. Por supuesto. Justamente me robaste las palabras de la boca. Lo que yo creo que posibilita
posibilita que, por supuesto, esto sea popular, no necesariamente populista, en el sentido de que la gente dice, pero si la mayor parte de los que están hoy día en el sistema de AFP, que como sistema funciona fantásticamente bien para activar economía, para invertir, etcétera. Como sistema de seguridad social no funciona porque no es un sistema de seguridad social, porque depende de tantos factores como cómo me fue en la vida laboral, que si tuve o no tuve laguna, ni hablar si soy mujer, ni hablar si me echaron de la pega, cuánto me demoré en... ni hablar si me pagan un salario miserable, etcétera. Es decir, estoy diciendo que este sistema naturalmente necesita una profunda reforma y eso ya no se discute, o sea, esto lo dice la AFP, lo dice el gobierno, lo dice la oposición. El asunto es que la gente, ¿por qué va a su segundo retiro? Y probablemente al tercero y cuarto, porque gran parte de ellos van a tener igual una pensión miserable. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, tendrá que ser el pilar solidario el que finalmente al que yo voy a tener que aspirar, que es una reforma que hace la presidenta Bachelet en el 2008, recordemos, ¿para qué? Aquellos que nunca habían cotizado, para garantizar un mínimo, una base, que sigue siendo, por supuesto, súper baja. Pero ese análisis no lo hacen en política. No, si se hace. Cuando el ministro Briones, por favor, cuando el ministro Briones dice que los más ricos, que los más ricos nunca han estado en la AFP. No, los más ricos no necesitan las AFP, por supuesto, porque viven de sus rentas. Es más, ni siquiera los más ricos, un profesional que le va bien en la vida, mejor le conviene comprarse varios departamentos y ahí tiene la AFP. Porque yo les voy a decir algo, aquel profesional que le ha ido bien, que ha cotizado por el tope, me dirán, no, es que 10% es poco. Perfecto, 15, 20%, lo que ustedes quieran. Igual va a tener una mala jubilación. Pero insisto, ¿por qué seguimos discutiendo esto si este no es un sistema de previsión? Pero sí, por eso. Porque el gobierno... Pero no se ha asumido. Perdón, Mónica, Alejandra quiere hablar y la estamos... Sí. No, yo no sé cómo saltamos de las elecciones adelantadas a la AFP. Digamos, estamos de acuerdo que el 10%, digamos, creo que no hay dos opiniones en este panel sobre el 10%. Y que el gobierno hizo un gesto más que nada de autoridad, de tratar de imponer la autoridad presidencial con un proyecto virtualmente idéntico y que además fue desmantelado en el Congreso. Pero creo que eso también demuestra que el presidente hoy día está tan deslegitimado que no puede imponer el hiperpresidencialismo, que el Congreso de alguna manera se ha convertido en un actor político fundamental y que se está convirtiendo en la práctica en ese gobierno de transición del que hablo. El presidente y sus ministros pueden decir lo que quieran, Alejandra, pueden decir lo que quieran, pero están, al final no les queda otra que sumarse a la política. Si esto es descabellado que el presidente presente un proyecto de retiro del 10% al que se opuso con muelas y dientes y que además, por otro lado, está diciendo que es inconstitucional el espejo de ese proyecto. Entonces, la política se ha vuelto realmente ridícula. Hemos llegado al absurdo y concuerdo contigo con que el presidente es el problema en un contexto de hiperpresidencialismo, pero hablemos sensatamente de la solución. Elecciones anticipadas, a mí me parece que no es la solución, porque va a derivar la energía, como ya dije, hacia los oportunistas que ya tienen la campaña lista y se va, es cierto que son en distintos periodos, pero las energías, los seres humanos tendemos a concentrarlas en una sola cosa a la vez. Me tengo que ir a corte, perdón, sé que quieren decir muchas cosas, que está muy entretenido, pero tenemos compromiso comercial, chiquillos. Por supuesto, pues. Ya venimos. Por estar junto a nosotros, Mónica, Mirna, Alejandra, lo vamos. Muy buenos días. Hola Mónica, qué gusto verla. Hola Mirna, qué gusto verla. Hola Alejandra, a la distancia. Bueno, estábamos en una apasionada debate sobre el rol del presidente, sobre... ¿Usted más apasionado que nosotras? Yo un poquito más apasionado que usted. Ha sido una semana legislativamente bien circense, digamos, por todo lo que vimos. Esperamos que esto termine finalmente con un retiro, al menos antes de fin de año, para descomprimir un poquito la situación de las familias chilenas. Pero la pregunta que yo me hago, y para abrir un poco e incorporarlo a este debate, es por qué la desconexión, siento yo, del análisis desde lo político, desde lo institucional, con lo social. O sea,
El tema de que este era un regalo del Estado, como dijo la ministra del Trabajo durante una entrevista en la semana. Luego aparece el ministro Briones hablando de que los más ricos deben pagar impuestos sobre la renta en el retiro. Uno mira esto y dice, pero ¿esta gente en qué mundo vive? Discúlpenme. O sea, porque efectivamente la gente quiere retirar su 10% o su 20% o su 25% o todo. No porque quiera destruir a las AFP necesariamente. No porque quiera darle un golpe al gobierno necesariamente. No porque quiera eludir impuestos necesariamente. Es porque no cree, no legitima y no valora el sistema de capitalización individual y porque sabe, como sabemos todos aquí, que aquí las personas terminan de trabajar a los 80, a los 85 años vendiendo huevo, haciendo Uber, vendiendo queso, en fin. Esa es la realidad chilena. Entonces, no me van a decir a mí que estamos hablando sobre un sistema de pensiones espectacular y lo queremos destruir, porque eso es lo que pareciera. Porque yo le aseguro a usted y a todos ustedes que si el promedio de los chilenos se jubilara con 800.000 pesos y pudiera salir del trabajo a los 60 años y pasar los últimos días de su vida tranquilo en una casa en el litoral central o cerca de la costa, nadie sacaría el 10% aunque pudiese hacerlo. ¿Usted no coincide conmigo? Después de esa tremenda... Me pusiste entre el espada y la pared. Mira, el problema de las pensiones, José Antonio, es un problema súper complejo y por tanto las soluciones son múltiples. No hay una bala de plata en que uno diga, mire, hago esto o lo otro y... Y en el caso de Chile se suma a un sistema que es completamente individual o individualista y que hizo promesas que no cumplió para nada. Entonces la indignación de la gente contra el sistema es muy grande porque sienten que han sido, entre comillas, digamos, burlados por una promesa incumplida. Lo que, no siendo demasiado significativo desde el punto de vista económico, pero sí muy significativo desde el punto de vista simbólico, se junta con las altas utilidades que tienen las AFP. Entonces el sistema estaba requebrajado en su legitimidad social. Y a eso sumamos una pandemia en que el gobierno ha ido dando apoyo a cuentagotas y llenos de complicaciones. Entonces la mesa estaba servida para que esto terminara ocurriendo. Ahora, ¿vamos con esto a solucionar el problema de la familia? ¿Vamos con esto a solucionar el problema de las pensiones? No. O sea, nos estamos metiendo más en el hoyo en vez de salir para arriba. Alejandra. Sí, ministro. No, ministro, bueno, nada. Exministro, perdón. Me salió de la guata. Todavía a veces me gritan. Tiene cara de ministro, pues. Claro. Todavía a veces me gritan en la calle, entonces quiero que quede claro que yo ya responsable de nada. Bueno, ya no, de pero, casi nada. Pero está aquí. Quiero precisamente llevarlo a ese ring, ya que usted fue ministro, y en el sistema hiperpresidencial que tenemos, muchas veces se ha dicho que los ministros de Hacienda son realmente los que mandan, porque manejan el presupuesto. Se acaba de aprobar el presupuesto ayer, a última hora, con negociaciones digamos, sudadas en el Congreso, más o menos lo que ocurre cada año, y donde el Congreso, el juego del Congreso se limita a darle mascaditas a un presupuesto que define el presidente a través de su ministro de Hacienda. En esa dinámica, por supuesto, en el contexto de la previsión, del sistema previsional, los gobiernos de la concertación o nueva mayoría iniciaron reformas, pero que también tenían el lobby por dentro. Inicialmente, la primera reforma provisional con Andrés Velasco se hizo sin tocar a las AFP, y todo lo que se ha hecho después ha sido más o menos igual. ¿Qué aprendizaje, enseñanza, autocrítica se hace usted respecto del proceso previo que ha servido a la mesa, como dice usted? Bueno, más que una pregunta, Alejandra, estimada, tú haces una afirmación. Pero bueno, vamos a tomar tu afirmación. Comente mi juicio. Muy bien. A ver, hay una primera cosa. Efectivamente, los ministros de Hacienda en un gobierno, sistema hiperpresidencial, tienen bastante poder. Pero hay una cosa que no nos podemos olvidar, que la Constitución de Pinochet dio mucho poder al Poder Ejecutivo
en un cierto marco en que una minoría conservaba un veto, que es muy importante. Entonces, cuando tú querías hacer reformas más de fondo, en el ámbito tributario, en el ámbito previsional, en el ámbito de la salud, te puedo recorrer ley por ley, si esa minoría no estaba de acuerdo, tú no podías prevalecer. Y por tanto, por ejemplo, nosotros seguimos siendo un país que tiene una carga tributaria de 21%, si le restas las contribuciones al INP para hacerlo similar al resto de los países del mundo, tienes 19,5%. Con eso es completamente imposible tener una buena salud, una buena previsión y una buena educación. Y eso no estaba entre las prerrogativas ni de los presidentes ni de los ministros de Hacienda cambiarlo, porque las veces que tratamos de cambiarlo, nos encontramos, ¿cierto?, o con el Tribunal Constitucional o con los supraquórum. Por tanto... Pero también se encontraron con el lobby interno, porque en momentos que tuvieron mayoría, digamos que el poder de convencimiento, para no pensar mal, de la AFP también fue dentro de la propia coalición en la que usted participó. Ya, pero ustedes que son periodistas rigurosas que siempre leo, tú puedes mirar, Alejandra, las votaciones, y te voy a hacer la más obvia de todas, que me tocó a mí llevar, lo había estado previamente trabajando Rodrigo Valdés con Paula Benavides, yo también desde atrás, pero menos, y después salió Rodrigo Valdés, me tocó a mí. Yo llevé el proyecto de pensiones de la presidenta Bachelet, que introducía el concepto de solidaridad con 3 puntos, ¿cierto?, que se solidarizaban. Si tú miras la votación, el proyecto ganó lejos. ¿Pero por qué se perdió el proyecto? Porque tiene un elevadísimo quórum y bastaba que la oposición se opusiera para que esto efectivamente no prevaleciera. Ahora, ¿hubo algunos 2 o 3 votos disidentes dentro de la coalición? Sí, pero lo que explica el que se haya rechazado es el alto quórum. Entonces, perdón, ¿usted no le daría 2/3 a la constituyente? Porque si está en contra de los altos quórum, me imagino que ese es un alto quórum. Ese es un punto muy importante, porque se ha criticado, y con alguna razón, la iniciativa de cambiar los quórums de la constituyente de 2/3 a 3/5 una vez que ya la votación se produjo. Pero yo quisiera decir, con la misma claridad, que el intento de entender que el conjunto de lo que decida la Comisión Constitucional se debe aprobar con 2/3 es otra exceso que es una especie de golpe blanco, porque la verdad es que nunca fue eso lo acordado, se va disposición por disposición aprobando con 2/3. Ahora hay que ver que todo lo que se apruebe sea consistente. Entonces... Se lo pregunto porque si va a haber una minoría obstruccionista en la constituyente, no va a servir de nada la constituyente. Es que no. O sea, siguiendo su misma línea de análisis, respondiendo a Alejandra. Es que fíjate, esto es complicado, pero es que es 2/3 disposición por disposición y hoja en blanco. Eso es lo que produce el equilibrio. Porque tú tienes acuerdo en un conjunto de cosas y aquellas cosas en que tú tienes acuerdo es la nueva constitución. Desaparece la actual. Y por tanto los blancos que te queden va a haber que definir cómo se resuelven posteriormente, pero tú ya destrabaste. Son los 2/3 disposición por disposición junto con la hoja en blanco, no es una traba significativa. Sí. Nicolás, yo estoy clara con lo que usted señala respecto de que efectivamente los gobiernos de la concertación a los que usted perteneció, o nueva mayoría, tuvieron dificultades en los congresos respectivos, ¿no es cierto?, porque estaba justamente esta situación. Pero quiero llevarle a un tema, y vamos, ya que usted pone el tema de los impuestos, que dice relación con una de las leyes que fueron dictadas justamente bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando usted era ministro de Hacienda, y que es la famosa ley que permite la exención a las ganancias de capital. Estos no son mis temas, he tenido que estudiar harto para hacerle esta pregunta. ¿Pero por qué se lo digo? Porque yo entiendo que cuando se dicta esa ley, que es la ley 19.768, el 24 de octubre del 2001, la llamada ley MK1, la idea era que esto iba a privilegiar la capitalización en las empresas, que las empresas iban a invertir más, etcétera, que iba a hacer esto crecer nuestro país. Pero en la práctica lo que ha pasado es que este mecanismo se ha mal utilizado y al final lo único que ocurre en la práctica es que esto le genera utilidades, ¿no es cierto?, en la renta a muchas empresas, no pagan impuestos, ocurre lo que se llama
hacer la pasada, y esto se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es la siguiente, esta es la afirmación y ahora la pregunta. Siendo Ricardo Lagos el primer presidente socialista que llegaba a la moneda después de Salvador Allende, ¿cómo se explica que se haya hecho esta ley? Bueno, para eso hay que entender bien, desgraciadamente, y quizás los voy a aburrir, cómo operan estas cosas. Cuando el impuesto sobre la ganancia de capital se aplicaba no cuando tú hacías la ganancia de capital, sino que cuando vendías la acción y la realizabas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba? Que no se cobraba absolutamente nada y los dueños de las acciones las retenían y por tanto engrosaban su riqueza. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la consecuencia de eso? Que las acciones no se transaban, porque si tú las transabas tenías que pagar. ¿Y quién se beneficiaba? Los grandes tenedores de acciones. ¿Quién se perjudicaba? Los pequeños accionistas. O sea, figuras como la del presidente, pues grandes tenedores de acciones. Exacto. Entonces tú, para darles poder a los pequeños accionistas de que puedan comprar o vender con un mercado que exista, tenías que eliminar la figura de pagar el impuesto de ganancia de capital al momento de la venta para que se pudiera producir transacciones. Eso esto tomado de la legislación de los países desarrollados. Pero se dijo, y aquí viene, esto es bien técnico, tenían que ser, para que operara la exención, acciones de alta presencia. O sea, de compañías que tienen una enorme cantidad de volumen transándose donde no se pueden, ¿cierto?, fabricar los precios para hacer la evasión que tú señalas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que se formaron unas empresas especializadas llamadas market makers, que simulan la alta presencia para poder sacar las utilidades y no pagar impuestos. Entonces, ¿pero por qué se produce? ¿Por qué pueden existir esas empresas? Bueno, más allá de los casos, y hoy día, mira, a mí me interesa siempre tratar de entender las razones que subyacen. Porque nosotros tenemos un servicio de impuestos internos sin uñas. Y te voy a dar dos ejemplos que son claves. Y hay que mirar cómo es la administración tributaria de los países desarrollados. Uno, las administraciones tributarias tienen acceso a las cuentas bancarias. Porque la única forma de perseguir las utilidades que se sacan por el lado es a través de las cuentas bancarias. Eso se llama reporte de terceras partes. Todos los países desarrollados la tienen. ¿Por qué no la tiene Chile? Porque nos llevaron al Tribunal Constitucional y la eliminaron. O sea... Ya, pero bueno, Nicolás, para seguir con el tema, es que te estoy dando la respuesta y me haces... No, pero es que ¿puedo aportar algo más dentro de la respuesta? Todavía no he podido darte la respuesta. Vamos con el final de la respuesta. Te voy a resumir, te puedo dar el caso de la cláusula general antielusión. Tú mira las prerrogativas de los servicios de impuestos internos en los países desarrollados, mira las chilenas y te das cuenta por qué hay la gigantesca elusión y evasión. Exacto. Y cada vez que tú tratas de incorporar alguna de esas prerrogativas, Tribunal Constitucional. Ya, pero durante el gobierno de Bachelet se desmanteló el servicio de impuestos internos por Nicolás. Entonces, tú al final que eso no es bueno. En fin, ¿cuál de todas? Nicolás, es que yo creo que, como tú lo acabas de decir muy bien, o usted lo acaba de decir muy bien. No, tú. No, pero lo tratamos de usted porque así somos en este programa. Muy bien. A ver, porque son temas demasiado técnicos para la gente. Yo le voy a dar un dato para que la gente para que todos entendamos. Claudio Agostini, un economista muy destacado, que además asesora al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, él ha dicho que esta exención, o sea, esta ley, no produjo ni ha producido el efecto que se esperaba en cuanto a la capitalización llamada de las empresas. O sea, en la práctica, lo que ha sido es para que los ricos se hagan más ricos, los que tienen privilegios tengan más privilegios y se concentre entonces justamente ahí, parte importante de los elementos que dicen relación con la desigualdad. Usted mismo escribió un libro acerca de la desigualdad en Chile. Y acá tengo una propuesta, cortito, no quiero alargarme, de Michel Jorrat, ex director del Servicio de Impuestos Internos, y Ricardo Martner, donde hacen una serie de propuestas de reforma tributaria necesarias justamente en el marco del proceso constituyente. Y entre varias cosas plantean temas tan importantes como el IVA, el famoso tema del IVA diferenciado para artículos de primera necesidad, medicamentos, libros, dicen ellos, y un tema súper importante, impuestos a las grandes fortunas, cuando de manera, dicen ellos, excepcional, pero que se instale. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted esa discusión? Porque vamos a iniciar un proceso súper importante, y usted lo acaba de decir, no podemos tener mejor educación, mejores pensiones, mejor salud, si no tenemos un buen sistema de recaudación tributaria. Bueno, efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con Michel Jorrat, con quien interactúo mucho. Yo creo que el problema fundamental
acá es que la elusión y evasión de impuestos por parte del 1% más rico es simplemente gigantesca, sideral. No estamos hablando de 2 pesos como la discusión que tiene ahora los impuestos de la AFP. Sideral. Y es completamente imposible, con un servicio de impuestos internos sin uñas, realmente controlar esa cuestión. Yo lo vengo diciendo esto desde el 2004. Y te puedo mandar la... Ahora, si tú quieres, dado que me sentaron en el sillón de los acusados, en vez de ser una amena charla como la que me invitaron, te puedo reconocer, y eso lo digo en mi libro, yo no me di cuenta hasta más tardíamente que en el marco de esta Constitución estábamos simplemente amarrados, caminando en el aire. O sea, cuando le entramos a los intersticios ya más complejos del modelo, no hay caso. Porque hay forado. Hay forado, como lo que usted está diciendo, un servicio de impuestos internos que no tiene garra, eso es débil, ¿no? Yo lo podría replicar. La ley está hecha con forado. Entonces, yo no creo que seamos poco amistosos, señor Izaguirre. Yo creo que usted fue ministro de Hacienda. Para que la gente lo entienda. Sí, usted siempre hace gala de un humor, entonces la gente a veces no entiende. Pero de verdad, nosotros no somos poco amistosos. Nosotros queremos explicaciones. ¿Ya? Mire, hoy día la mejor columna, yo lo sé y se lo agradezco. Yo creo que la gente lo agradece. Lo agradece porque no es momento de hablar de mentiras. La mejor columna del diario Hoy Día la escribe Andrea Repeto. Dice, en julio del año 2006, o sea, hace 14 años, el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, Comisión Marcel, entregó su informe a la ciudadanía. Al fundamentar sus propuestas, la comisión describió el sistema de capitalización individual como sistema desequilibrado que deja en manos de los trabajadores los riesgos financieros, económicos y demográficos. Hizo un llamado a hacerse cargo de esta problemática, indicando que, comillas, la inacción involucra no solo el riesgo de que los problemas no se resuelvan, sino de que se genere un círculo vicioso de frustraciones, cuestionamientos y conflictos que a la larga van a amenazar la propia viabilidad del sistema. La inacción conlleva un riesgo demasiado alto que ningún gobierno responsable debe validar. Cierre de comillas, esto es 2006. Lo que hemos tenido después del 2006 es la porfía de imponer un sistema que nos llevaba a esta hecatombe que tenemos hoy día. No tenemos reforma previsional y tenemos una crisis política de una envergadura e inacción política. Señor Izaguirre, usted fue ministro de Hacienda y acaba de explicar, me encantaría, ¿cómo funcionó el poder fáctico? ¿Cómo? ¿Cómo cooptó parlamentarios? ¿Cómo coopta impuestos internos? ¿Cómo funciona esto? En que tuvimos que desatender algo tan importante como esa comisión presidencial que nos dijo con todas sus letras lo que iba a pasar. Bueno, tal como usted, Mónica, cita el ejemplo de la previsión, yo le podría agregar el tema de la educación, le podría agregar el tema de la salud, le podría agregar el tema de los pueblos originarios, de todas cuestiones que comenzaron un cierto círculo virtuoso de solución durante los primeros 15 años de la recuperación de la democracia. Y después comenzaron simplemente a estancarse y la caldera a hincharse. Y creo que crecientemente se fue tomando conciencia de que en el actual marco constitucional esto era imposible. Este era un juego, un comprahuevos. Nosotros durante el gobierno 2 de la presidenta Bachelet nos jugamos a fondo por una reforma constitucional. De hecho, yo estaba en las Express entonces y organizamos los encuentros locales autoconvocados, más de 200.000 personas funcionaron. Entonces no hay duda alguna que ya se comenzó a generar esta conciencia cada vez mayor que hoy día, afortunadamente... Tarde. Bueno, muy tarde que nunca. Si usted piensa hacia atrás, ¿qué conciencia había ante la votación ciudadana de que era indispensable cambiar la Constitución? Estos procesos, si usted mira otros países, no son procesos instantáneos. Yo creo que a nosotros nos hizo mal de alguna forma, pero eso ya es un debate más largo. El que tuvimos muchas circunstancias favorables, pero transitorias, durante la primera década y media de la vuelta a la democracia.
el superciclo del cobre, la llegada a la democracia que hizo que llegara mucha inversión extranjera, y hasta nos llegamos a convencer de que era posible hacer este círculo virtuoso, crecimiento, distribución, pero eso no era cierto. Pero llegaron a, No era a cierto. ser convencidos Más temprano. o fueron convencidos por poderes fácticos, como dice la Mónica. Porque la pregunta de la Mónica es bien clara. Es que si no, no se entiende. El 2006 una comisión no de allendistas, izquierdistas, marxistas, una comisión de Usted los llama al más Tribunal altos Constitucional poder profesionales. fáctico, yo le digo, no sé, pero le puedo decir las votaciones que tuvimos, por ejemplo, para el Fondo de Compensación de Riesgo o Solidaridad en Salud. Le puedo decir las votaciones que tuvimos para ¿Sabe lo que perdónenme, Pero es que usted hay una sola cosa que no me gusta de eso. Esta columna se llama Crónica de un lamento. ¿Sabe lo que no me gusta de esto? Es que yo creo que hoy día es como que todos despertamos, con todo respeto contigo, José Antonio, y miramos que la gente tiene jubilaciones miserables, y que hay gente que vive en la pobreza, y que este sistema no era un sistema de previsión. Pero esto lo sabíamos hace mucho rato. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo se funcionó esta tramoya de teatro, en que todos hicimos como que el Congreso funcionaba, el gobierno funcionaba, impuestos internos funcionaba, pero no funcionaba nada. A ver, no es que no funcionara nada. Cuando usted tiene un país de $25.000 per cápita a paridad de poder de compra y tiene el Gini, que bien medido, mucho más alto que lo que dicen, es obvio que usted tiene un país que está lleno de contradicciones, pletórico de contradicciones. Por tanto, no se necesita tener demasiado casuística para entender que ese país tiene que ser una especie de caldera hirviendo. Lo que yo digo es que más allá del lobby, más allá de alguno u otro, en la práctica, el tránsito que estábamos llevando hacia una sociedad más justa se había interrumpido. Se interrumpió por ahí por la mediada de los 2000. Y los temas que se nos venían adelante, no tuvimos la fuerza, la claridad, quizás, de decirlo, pero que los anticipamos. Fíjese usted, Mónica, que durante el gobierno del presidente Lago nosotros comenzamos a constituir el Fondo de Reserva de Pensiones. Pero también la plata del cobre. Crearon los multifondos, que no tienen nada que ver con la seguridad social, pues, Nicolás. O sea, hay una serie de contradicciones. Eso es lo que uno no puede hacer, mascar chicle y caminar a la vez. Los multifondos es una idea para un cierto segmento de la población. Pero se plantearon como la base de la seguridad social en Chile cuando no tienen nada que ver con la seguridad social. Es un sistema de capitalización individual donde uno salta de un fondo a otro buscando rentabilidad en diferentes tiempos de la vida, pero no tiene que ver básicamente con un sistema de seguridad social como lo había dicho la Comisión Marcel mucho tiempo antes. ¿Por qué no hablamos de lo que debiera ser? Porque esto de justificarse, no lo vieron a tiempo, lo vimos más o menos a tiempo, que es la Constitución, que no es la Constitución. Yo no vengo a decir todo lo obrado fue perfecto. Es más, dije, quizás yo mismo no tuve la claridad de darme cuenta que los elementos del círculo virtuoso los primeros 15 años iban más temprano o más tarde a menguar. ¿Y qué debería hacer? Esa es una buena pregunta. Entonces, le he reconocido, no tuve la claridad, bueno, no soy, y de ahora no en soy adelante visionario, pero me comencé a dar cuenta. Y por eso hicimos el fondo de pensiones, la reserva de pensiones, y por eso hicimos la reforma de pensiones de la presidenta Bachelet. Ahora, también vamos más a fondo de por qué estas cosas suceden. ¿Por qué esta cosa no se puede cambiar? Y hay muchas cosas. La Constitución, el régimen político, podemos entrar. Porque y de ahora sacamos con señalarnos con el dedo si no entendemos las causas. Entiendo. Nicolás, miremos al futuro. ¿Qué hacemos de aquí en adelante, digamos? Bueno, fíjate que ustedes que creen que... no digo que crean, pero que parecen señalar que todo esto es perfectamente obvio. Yo durante los últimos tiempos he ido a un par de foros. Ya. Donde las personas de derecha siguen diciendo que el sistema de capitalización individual es óptimo. Y decir que esta idea de la oposición del 6% aportado por los empleadores para seguridad social, en el fondo es sacarle la plata del bolsillo, porque si usted, no sé, tiene cáncer, nadie le va a devolver esa plata, a diferencia del fondo individual. O sea, esta discusión sigue. Y ojo que estos retiros de los fondos de pensiones también han afirmado la idea de que la plata es mía, digamos. Entonces, yo creo que como son los sistemas del mundo más desarrollados, 3 pilares. A ver. Los que nada pueden contribuir o nada tienen, pilar público, solidario.
una parte de capitalización individual que tenga que ver con que el que más se esfuerza o más tiene pueda tener una mejor pensión, pero una parte robusta entre medio, 6% de seguridad social. ¿Qué es lo que es esto? Es una compra de un seguro colectivo. Tú entras a la fuerza de trabajo, 6% pone tu empleador y te toman un seguro colectivo. ¿Por qué seguro colectivo? Porque si a ti te va mal en la vida o tienes lagunas previsionales, el fondo te paga. Funciona, claro. Si te va muy bien, bueno, resulta que parte de tu plata va a ir para el resto. Hay solidaridad. Si a una generación le va muy mal, entonces la generación siguiente o la anterior lo subsidia. Subsidio intergeneracional. Es como funciona la seguridad social. No significa que la plata vaya para Moya. Significa que en el fondo, con un seguro, tú vas asegurando. Y se mantiene el modelo de capitalización. Conviven, digamos. Conviven. Otra cosa es cómo se administra el modelo de capitalización, que la industria de las AFP. Ese es otro tema. Pero tú tienes que tener esos tres pilares, que es cómo funcionan las economías desarrolladas del mundo. Y es imposible que sea únicamente seguridad, capitalización, y el resto que lo paguen los chilenos, menos aún con impuestos tipo IVA. Claro, hay un punto ahí. ¿Preguntas? Sí, es que a mí me interesa, ¿podemos cambiar el tema? ¿Sí? Perdón, pero hay una cosa muy importante en lo que está planteando para adelante. Si usted dice, que me parece que estamos todos de acuerdo, que esos tres pilares son cómo funciona el mundo desarrollado decente, democrático, es decir, con sistemas previsionales. Muy bien dicho. Decente. Es que de verdad, decente y democrático. ¿Este país no es decente? No, pues. No, porque hay un sistema que es obscenamente desigual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si usted dice que va a lugares donde siguen planteando que esta economía, o sea, vamos a seguir entrampados en un círculo vicioso de debate. No, porque yo espero que la Convención Constituyente primero cambie el Tribunal Constitucional y segundo cambie las leyes orgánicas constitucionales y permita que la construcción del sistema previsional sea hecho por la mayoría. Y la mayoría no la va a tener la derecha, sino que la va a tener gente que quiere tener un sistema de seguridad social. Ale. Ministro, el problema, tal como usted señalaba, impuesto interno por un lado, aquí el ministro Briones dijo que impuesto interno era un sistema autónomo y muy eficaz, pero bueno, impuesto interno y está todo este problema de lo que pasa realmente con las legislaciones y toda esta maraña de gente que expertos tributarios, empresas que van a la pasada y que en el fondo demuestran que hay delincuentes de cuello blanco, los que pueden seguir conviviendo y en el fondo escamoteando recursos que debieran ser públicos y redistribuidos. ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista constitucional o institucional? Bueno, esta es una madeja súper complicada, Alejandra, pero me encanta tu pregunta porque va al fondo del asunto. Las prerrogativas del Servicio de Impuestos Internos, que en los países desarrollados, a través de la cláusula general anti-elusión, operan del siguiente modo. Usted, no sé, cualquiera, yo, digo, mire, yo soy fulanito no sé, Peter Pan. Entonces, el Servicio de Impuestos me mira, mire, señor, usted vendrá disfrazado de Peter Pan, pero usted Peter Pan no es. Así que me va a pagar impuestos como corresponde. Y si yo insisto en que soy Peter Pan, lo tengo que demostrar en un juzgado. ¿Sabe cómo opera en Chile? Yo soy Peter Pan. Y que el Servicio de Impuestos Internos me demuestre en un juzgado que yo no soy Peter Pan, lo que es virtualmente imposible. Eso es lo que se llama que las sanciones queden en sede administrativa. Parece muy complicado, hace toda la diferencia del mundo. Acá el Servicio de Impuestos Internos no tiene uñas y por tanto los que tienen un ejército de abogados, como usted está señalando, se disfrazan de lo que tienen ganas para pagar los impuestos que tienen ganas. ¿Eso cómo va a cambiar? Va a cambiar porque en una nueva constitución yo espero que elementos donde los abogados de manera muy experta dicen que se contradice el interés privado con el interés público, en nuestra Constitución va a ganar siempre el interés privado porque no hay tutela de los derechos sociales.
Esto es una madeja re complicada, pero con una constitución distinta, como la alemana o la española, esto no pasaría. Sí, Nicolás, se nos va acabando el tiempo, súper cortito. Se aprobó el presupuesto para el 2021, 73.000 millones de dólares. Dentro de ese presupuesto están estos 12.000 millones que se llaman, ¿no es cierto?, este fondo COVID. La economía hay que ver cómo viene, tomando en cuenta lo que está pasando en Europa. El ministro Briones ha dicho en reiteradas ocasiones que el esfuerzo que se ha hecho fiscal es infinitamente superior incluso al que se hizo en 2009. Y yo quiero preguntarle, si usted hubiese sido el ministro de Hacienda enfrentando esta pandemia, ¿qué habría hecho usted? Bueno, te agradezco la pregunta, además hemos estado en muchos programas y lo he dicho abiertamente. Cifras para que no nos equivoquemos. Chile ha gastado entre préstamos y gasto efectivo 9% del producto Fondo Monetario Internacional. Menos que Perú y Brasil. Pero fácil compararse con el resto de América Latina que no tiene acceso al crédito. Comparémonos con los países desarrollados. Fondo Monetario Internacional, 19% del producto, nosotros 9%. Países desarrollados que tienen el mismo acceso a crédito que tiene Chile. Por tanto, esto ha sido a cuentagotas y el sistema ha comenzado a reventar por la vía de los giros de los fondos de la AFP. O sea, evidentemente que en una circunstancia como esta, que se produce una vez durante un siglo, lo que había que haber hecho era un apoyo tipo IFE universal más alto durante toda la duración de la pandemia. Sin desfondar al Estado. ¿Perdón? Sin desfondar al Estado, le digo. Sin desfondar al Estado. Porque ahí está la preocupación del ministro. Porque todos sabemos que la pandemia es atroz, pero es transitoria, ya las vacunas vienen. Entonces, se trataba de mantener sana a la población durante un tiempo. Pero no es más fácil decirlo desde afuera, que usted ya no está en el Ministerio de Hacienda, que decirlo desde adentro cuando se está ahí ejecutando y administrando esta crisis. No puedo saber cómo habría actuado, pero lo he dicho varias veces. Uno puede leer, puede mirar qué es lo que está haciendo Australia, qué es lo que está haciendo Nueva Zelanda, qué es lo que está haciendo Alemania, y darse cuenta que gobiernos que son enteramente responsables fiscalmente entendieron que esto es una circunstancia que se da una vez cada 100 años y por tanto había que operar distinto, fuera de la caja. Yo creo que habría operado distinto. Bueno, ministro, ex-ministro. Oye, ya quedó como ministro. Una cosita, a propósito de que ahora se hace la segunda sacada de la AFP con un gobierno que al final terminó validando completamente la idea, y vamos a tener rebote de pandemia. Sí. Por eso le estoy preguntando, no, sí, ¿12.000 millones de dólares alcanzan de fondo COVID? Yo la escuché, por eso le estoy comentando. Claro. Como yo creo que va a venir otro bajón económico, ojalá que no, porque la vacuna realmente que sea masiva antes del invierno próximo, difícil. Sí, no, difícil. Y vamos a tener otra vez este mismo problema. O sea, este gobierno sigue tropezándose 1 y 2 y 3 y 4 veces con la misma piedra. Regalo para Nicolás Izaguirre en la línea de la pregunta de la Mónica, creo yo. Las caídas de las AFP, historias de operaciones ilegales, fraude y paraísos fiscales del periodista Mauricio Baibel. Bueno, quien destapó también el Milico Gate. Ahí Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias por haber venido. Sabemos que estas entrevistas a veces se ponen un poquito tensas, pero le tenemos aprecio. No, yo no tengo ningún problema. No son tensas, yo creo que son parte del diálogo. O sea, yo haber sabido que venía el banquillo de los acusados, hubiera venido con una armadura, pero con no importa. Pero Nicolás, es que no has visto los otros programas. Es que no te... Nicolás, yo creo que no ha visto los otros programas, Nicolás. La ciudadanía merece que quienes fueron autoridades públicas se les escrutine hasta los bolsillos. Pero a todos iguales, Nicolás, no hay diferencia. No, sí, yo sé. Si no, a todos los que vienen acá. Lo que pasa es que ingenuamente no creía que iba a ser así. Usted creyó que venían a conversar así como un tecito. Claro. De la mañana del domingo. Un cafecito a la mañana, claro. El cafecito, pero no el cafecito me parece a la que mañana. ustedes cumplen con su deber y yo súper dispuesto. Muchas gracias, Nicolás. Que tenga una de verdad, muchas gracias. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta ya con Gino Lorenzini para hablar de la triangulación de las platas de AFP Habitat y su acusación contra el presidente de la República. Contacto con Gino Lorenzini Barrios desde algún lugar del mundo, que no nos ha querido decir dónde está específicamente, pero respetamos por supuesto esa reserva. Gino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para usted. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a conversar con Mónica González, Mirna Schindler y Alejandra Matus. En función del tiempo voy a ser bien directo. Usted hizo una acusación de triangulación que tiene básicamente
tres pilares, ¿no? Una triangulación de dineros o capitales del presidente Piñera, una de su hermano José Piñera y una de su hijo Piñera Morel a través de Volcom, y que apuntarían directamente o en uno de los casos a los capitales de la AFP Habitat. A ver si nos puede explicar bien didácticamente, digamos, la arquitectura de su acusación para entenderlo. Sí, a ver, voy a partir primero con la de José Piñera porque creo que es una señal histórica bastante importante. La de José Piñera tiene que ver que cuando él diseña el sistema de pensiones el año 80, él mismo tiene una discusión con Pinochet bastante interesante donde dice de que la gran preocupación de Pinochet era que los artistas del engaño no se apropiaran del dinero. Y José Piñera le dice, no, o sea, acá hay una separación societaria. Eso fue una mentira, porque no hay una separación societaria entre la AFP y el fondo de pensiones. No son dos sociedades distintas. Es solo una separación contable. Entonces, y José dice una frase bastante interesante que dice, no le puedo garantizar que en 100 años no se roben el dinero. Con esos antecedentes, después José, junto con probablemente su hermano Sebastián, Sebastián era senador en los años 90, ya abrió una pequeña ventanita, un pequeño forado. Y ese forado es aprovechado por José Piñera, que crea dos sociedades, Intergénesis y Génesis. Sociedad que era un FICE que estaba en una isla del Reino Unido, Guernsey, y en esta isla lo que hacían de forma bastante simple es que de 3 AFPs, Habitat, Cuprum y Provida, enviaban ahorros previsionales para que fuesen a esta isla y como estaban en el extranjero trataron de vulnerar el artículo 45 bis del DLR 1500 y al hacer la triangulación, ¿qué hacían? Invertían de vuelta en Chile y compraban acciones de la misma AFP. Es decir, para simplificar el problema, una persona sin dinero como José Piñera logró tener el poder de poner algún directorio en la AFP, de tener cierta información privilegiada, al punto de que con toda esta triangulación lo pilla la Superintendencia de Pensiones recién en el año 2004. Es decir, fue algo que duró bastante. Y cuando lo pilla, esto ni siquiera se hizo público el dictamen y que fue algo que nosotros transparentamos. Ante esa triangulación es muy relevante porque es antecedente jurídico que demuestra que se vulneró el 45 bis. Y en ese contexto, finalmente, José Piñera remesa más de 700 millones de dólares hacia esta isla del Reino Unido. Perdón, ¿puedo hacer una consulta sobre eso? ¿Qué rol juega ahí Carlos Larraín? ¿Qué rol juega el expresidente de Renovación Nacional en ese fondo que se llama Fondo de Inversión Génesis Chile? Lo que sucede, Mónica, es que Carlos Larraín Peña es el representante legal del Fondo Génesis. Entonces, acá no estamos viendo personajes cualquiera, es decir, Carlos Larraín Peña era el representante legal de Génesis, José Piñera era el director de Génesis. Entonces, cuando uno ve una estructura bastante sólida desde el punto de vista de los personajes que están detrás, y uno ve que el beneficio directo en remesas transparentado por la CMF en información pública, fueron más de 700 millones de dólares. Entonces, acá ya hubo un primer desfalco, desfonde de los fondos de pensiones y con dictamen. Entonces, ¿y por qué es tan relevante eso? Porque cuando hoy día la superintendencia se defiende con argumentos bastante contradictorios, la verdad es que yo lo que invito es a ver la historia y el dictamen de que claramente el 45 bis lo que dice, no puedes invertir ni directa ni indirectamente. Exacto. Pases por 10 o por 100 sociedades. Gino, perdón, una ley ¿puedes explicar una norma? ¿Puedes explicar? Yo leí ayer el artículo varias veces que tiene este bloqueo para que los fondos de pensiones reinviertan en sociedades de inversión parecidas a las administradoras de fondos de pensiones. O sea, el 45 bis lo que hace es bloquear el círculo. O sea, las platas de las AFP deben ir a otros sectores económicos, no quedarse en el círculo de las sociedades de inversiones. ¿Lo puedes explicar didácticamente para que la gente lo entienda también? Súper relevante. Mira, a nosotros el Estado nos obliga a ahorrar. Y los trabajadores chilenos somos dueños de una fortuna que son 200.000 millones de dólares en distintas AFP. Pero esta AFP abrieron una ventana justamente con el señor que estuvo hace un rato, el señor Izaguirre, que crea los multifondos, pero también crea otro detalle, las comisiones fantasma. Resulta de que antes las AFP eran las únicas que podían invertir en Chile. Y por eso tuvo tan buena rentabilidad en las 2 primeras décadas.
Al abrir ese forado, ¿qué pasa? Que se le empezaron a prestar el dinero a sus amigos, dinero de los fondos de pensiones, pasaron a las AGF. ¿Dónde está Volcom? ¿Dónde está Moneda? ¿Dónde está BTG? ¿Dónde está la Rinvial? Al pasar miles de millones de dólares de nuestros ahorros a ellos después al invertir en acciones, por ejemplo, de un ILC, toman control indirecto de una AFP. Porque, por ejemplo, está en el punto de que dicen, no, si es que esto no es representativo, entonces, ¿cómo René Cortázar es director de Moneda Asset y a la vez es director de ILC? El conflicto de interés es más que evidente. O sea, desde el mundo político se controlan los fondos. Eso es lo que usted quiere decir a través de estas triangulaciones. Es que se apoderaron del poder de los fondos, el poder elegir directores. Para decirlo como poder fácil, digamos. De elegir directores. Ese poder de elegir directores quiere decir que yo, porque eso no lo tiene claro la gente, ese poder de elegir directores, ¿a qué me faculta? Faculta indirectamente que, por ejemplo, puede haber una persona como Alejandro Ferreiro, que está elegido de director aguas abajo de ILC en Confuturo. Y hubo ciertas modificaciones que bajaron las pensiones en AFP el año 2008 para llevar a la gente a las compañías de seguro, y ahí, por ejemplo, al desestabilizar los precios de mercado, legalmente, porque fue una modificación de la reforma de Marcial el 2008, se apropiaron de 40.000 millones de dólares de personas que quizás no hubiesen elegido compañías de seguro. Entonces, toda esta red de poder lo que ha hecho es mermar la rentabilidad de los fondos de pensiones y, por lo tanto, mermar las pensiones. Y esto es lo relevante. Acá el conflicto de interés, ¿cuál es? Que ellos, al tomar el poder indirecto de, por ejemplo, los 60.000 millones de dólares de Hábitat, ¿qué ocurrió? Para dar otro ejemplo concreto, ustedes saben que en el 2008 el Estado de Chile tenía una deuda con los fondos de pensiones de apenas 1.200 millones de dólares, porque no se permitía que los ahorros previsionales fueran al Estado para gasto. Para inversión sí, pero no para gasto. ¿Qué ocurrió con las modificaciones del 2008? Ocurrió de que hoy en día la deuda pasó de 1.200 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. Gino, ¿lo puedo interrumpir? Y como las... Sí. Sí, Gino, que me gustaría, en honor al tiempo, digamos, usted hizo una acusación sumamente grave. Usted dijo que el presidente Sebastián Piñera estaba al tanto de estas triangulaciones en esta situación, ¿no es cierto?, que maneja su fideicomiso ciego manejado por este fondo llamado Moneda Asset. ¿Usted tiene pruebas para presentarlas ante la Fiscalía? Absolutamente. ¿Lo va a hacer? Lo voy a hacer, y no solamente al presidente, también con el hijo del presidente, porque... ¿Y por qué no lo ha hecho hasta ahora? Espérate que explique. Por un tema muy simple, Mirna. Todo esto yo no lo descubrí ahora. Y esto era como un rompecabezas muy difícil de armar, pero me faltaba un elemento del rompecabezas. ¿Sabes cuál fue? ¿Cuál? El ataque del infiltrado, el señor Palma, que viene y me ataca en una columna de La Tercera. Sí, aquí lo tengo. Efectivamente. Aquí lo tengo. Para que le expliquemos a nuestro televidente. Hay efectivamente una columna que imagino que lo hace reaccionar a usted, que dice un cruel engaño de Salvador Palma, que señala que, en definitiva, dejar de ganar 12% de rentabilidad es mucho peor que pagar 2.000 pesos al mes, aunque no tanto, dice, como engañar en forma sistemática a varios miles de personas. Ya, eso es lo que lo acusa a usted, este señor. Pero yo quiero le voy a dar, para que me permita... Solo explicarte por qué es tan importante la pieza de Palma, porque esto ocurrió recién el 11 de enero. Déjame solo poner la pieza. Palma es clave porque una hora antes de salir en el programa de Mentiras Verdaderas del viernes antepasado, ocurre de que Palma, yo veo un video donde él, en su lenguaje no verbal, claramente tenía señales de poder estar mintiendo de quién es él. Investigo en LinkedIn y él dice que trabaja en Moneda Asset hasta el año 2013. Y de casualidad revisé la base de datos de Felices y Forrados y detecto que el señor Palma estaba registrado en Felices y Forrados desde mayo de este año, es muy importante la fecha, y que él abría los correos de Moneda, siendo que supuestamente dejó de trabajar hace 7 años en Moneda, pero más encima no lo hacía directamente, sino que ocupaba una VPN, se metía por Estados Unidos, y lo que pasa es que tenemos un nivel de tecnología que detectamos incluso esos ingresos ilegales. Al detectar de que claramente había una mala fe del señor Palma y que no estaba transparentando de que él era parte de Moneda,
ahí yo empiezo a investigar Moneda y empiezo a investigar toda esta red y empiezo a investigar que el fideicomiso ciego, una parte la administraba Moneda, y ahí logro armar toda la investigación que hicimos pública, con todas las pruebas, con todos los links. Pero esto recién pasó el 11 de noviembre, entonces Mirna, discúlpame, Perdón, no puedo ser tan rápido para presentar acciones legales. Sí, disculpe, pero hay un hecho que pregunta Mirna, que a mí me gustaría quedarme ahí porque es demasiado importante. ¿Qué quiero ir a eso? Es decir, ¿qué prueba tiene usted que demuestre que el presidente Sebastián Piñera controla el fideicomiso ciego, que se supone Es ciego. que es ciego? Sí, podemos decir que nosotros conocemos Es tuerto. No, es que él ha hecho, ha usado martingalas para financiar el mundo de los negocios que él domina plenamente. Pero como estamos en un momento muy complejo de la situación de la crisis política, y usted ha dicho que va a ir a tribunales, ¿qué prueba tiene usted que demuestre que él controla un fideicomiso que tiene distribuido en 3 lugares distintos, en fondos de inversión distintos? Hay 3 pruebas. La primera prueba es que la declaración de interés y patrimonio del presidente, recuerden que se declara en el primer gobierno, pero después queda a la luz pública. Por lo tanto, él sabe entre el año 2014 y 2018 que él mantiene los fondos en Pionero de Moneda ACE. Por lo tanto, tiene conocimiento de causa, porque más encima la declaración de 2008 lo mantiene. Por lo tanto, no es que no sepa específicamente en qué fondo está. Perdón, Él o sea, su sabe prueba en su es, declaración. disculpe, su ¿Sí? prueba es de que esta inversión de Moneda ACE no es de cuando ingresó a la última presidencia, sino que es antigua. Desde el 2011 Por eso, la esa es su prueba. mantuvo exactamente y la ratificó en 2018, que es algo bastante importante y que se mantuvo exactamente en todo el periodo de Moneda ACE. Eso es una prueba. Y ese elemento es bastante relevante porque el presidente sabía que tenía fondos en Moneda ACE. Es un hecho, no es mi punto de vista, es un hecho documentado en su declaración. El segundo... Perdón. Pero deja que hable las 3 pruebas. Ya, ¿qué otras pruebas? Perdón, siguiendo tu línea de Perdón. argumento. La segunda prueba es que el hijo del presidente logra fundar una AGF que se llama Volcom, donde está el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, donde está el hermano del gerente general de la Asociación de FP, Felipe Larraín Aninat, y donde en esta AGF, sin experiencia, las AFP les pasan de nuestros ahorros más de 500 millones de dólares, 500 millones de dólares sin clasificación de riesgo. Perdón, yo le puedo Sin hacer una ningún registro pregunta, de la señor Lorenzini. superintendencia. Señor Sí, por Lorenzini, yo supuesto. necesito hacerle una pregunta. Yo me dediqué esta semana a investigar Volcom. Me dediqué a ver todos sus registros porque en la Comisión de Mercado Financiero usted sabe además que uno puede acceder y me fui a los registros notariales. Volcom no está Sebastián Piñera. O sea, si usted tiene una prueba me encantaría saberla porque yo después de rehacer todo el recorrido tengo las escrituras. Se constituye el 1 de junio del 2015. Efectivamente está Sebastián Piñera con Inversiones San Crescente. Pero menos de 2 meses después, más de 2 meses después, el 13 de agosto, Inversiones San Crescente sale de Volcom y queda Felipe Larraín Aninat y José Miguel Bulnes Valdés. Esa estructura societaria no se ha modificado hasta hoy. Incluso tengo el certificado de impuestos internos que me dice que no está Inversiones San Crescente. Bueno, Mónica, aporto antecedentes adicionales. Como tú hiciste una muy buena investigación, no sé si viste cuántas cascadas hacia arriba construyeron en ese periodo y qué sociedades cascadas de ellas arriba que sí están vinculados directamente con el hijo del presidente. Sí, las hice y me busqué, tengo ¿Cuántas líneas una hacia pared arriba lograste llegar? Tengo una pared completa con todas las sociedades, por eso le pregunto. Pero por Señor eso, Lorenzini, ¿cuántas llegaste? Por supuesto, no me anima defender, porque creo que esto es demasiado grave y hay que llevarlo a tribunales. Sí, Yo absolutamente. ayer finalmente terminé hablando con José de Gregorio, que aparece vinculado a Volcom, GFS, administradora de fondos, quien me dice que sí, él está vinculado a esta empresa, a Volcom, pero que Sebastián Piñera efectivamente me confirma mi investigación
Sebastián Piñera Morel. Morel. Estuvo al principio y se retiró 2 meses después. ¿Cuál es la razón por la que se retiró? Es porque no podía estar en ese fondo. Y entonces, pero, yo Mónica, hice la cascada, hacia arriba, hacia abajo. Tengo una pared completa. Puede que yo me haya equivocado, por eso le pregunto, ¿dónde está la prueba de que Sebastián Piñera Morel participa? ¿A través de quién? ¿De qué empresa? ¿De qué persona? Gino. son los antecedentes que vamos a presentar en tribunales, Mónica. Y adicionalmente, creo yo que el punto relevante es que de nuestros ahorros previsionales, más de 500 millones de dólares se le traspasan a una empresa que no tiene clasificación de riesgo en ningún fondo, es decir, no cumple el requisito mínimo para externalizar estos ahorros. Y no tan solo eso, hay un fondo específico que aportaron 4 AFP el mismo día, 156 millones de dólares. Y ese fondo en un día perdió 77%. Y ojo, que hay un nuevo delito que se llama administración desleal. Y este delito hace de que, por ejemplo, una AFP tiene que hacer un buen administrador como si fuese su dinero el que administra de nosotros. ¿Te parece lógico, Mónica? Espérame, ¿te parece lógico, Mónica, que se pierdan más de 130 millones de dólares en un día y que las AFP, en vez de rendir cuentas y controlar a los agentes de Volcom, venga, ojo, y ponga más dinero de los trabajadores? No me parece lógico, señor Lorenzini, en absoluto. Nada de este sistema es lógico, porque la regulación es inexistente, es laxa o inexistente. Y tengo la impresión que este sistema tiene tanto forado, por eso es importantísimo hacer las preguntas y seguir investigando. Si usted va a tribunales, yo quiero saber cómo va a demostrar que Volcom efectivamente tiene participación de Sebastián Piñera Morel, porque tiene mucho capital. Sí, pero creo yo que mucho más importante de que si está o no está, que una sociedad que fundó el hijo del presidente logre levantar 500 millones de dólares de capital, ¿sí?, sin clasificación de riesgo, sin los controles de requisitos del reglamento de inversiones de la superintendencia. Es decir, acá hay una falla estructural. Eso es lo que estoy diciendo. Porque existe normativa, Mónica. Sí. Tú acabas de decir que la normativa es laxa. No, la normativa es clara. No se puede pasar un peso. Y acá, ¿dónde está el presidente de la CMF? Que más encima, el presidente de la CMF es puesto por Sebastián Piñera, el presidente, y es el expresidente de Provida. Gino. Justamente una de las empresas que pasa dinero a Volcom. Ojo con ese punto. Gino, A ver. es que era para cerrar la pregunta que sí, le había hecho. ya, Ale, ya. te doy la palabra al tiro. Lo que pasa es que quiero cerrar porque usted, Gino, puso justamente esta columna de este economista Salvador Palma, Un cruel engaño, donde pone absolutamente en entredicho que usted efectivamente le dé este beneficio a, no sé si son 180.000 los clientes que usted tiene, pero lo que quiero pedirle es lo siguiente, permítame un segundo, y Alejandra, por favor, cortito. Yo tengo en mi poder un estudio que se hizo por parte de la Superintendencia de Pensiones, nota técnica que analizó la situación desde 2014 hasta 2020 de todos los afiliados. Tanto aquellos que hasta enero del 2020, Mirna, hasta enero de 2020. Sí, enero de 2020, sí. Excluyeron marzo, cuando el fondo ha perdido un 17, solo para clarificar. Sí, no, es por eso quiero que usted me diga, pero es que ¿por qué le quiero plantear esto? Porque lo que pretende este estudio es demostrar si efectivamente la gente que se había cambiado de fondo siguiendo los consejos de Felices y Forrados había ganado o había perdido. ¿Y cuál fue la conclusión? Se lo digo así cortito, que independientemente del fondo, si las personas no hubiesen hecho ningún cambio, habrían ganado 5% más de rentabilidad. Es decir, si sus fondos valían 100, habrían ganado 105. Es decir, que la gente que se perdió. Entonces yo le pregunto, ¿es mentira lo que concluye la Superintendencia de Pensiones en un estudio que fue, digamos, entregado a personas expertas para poder analizar justamente este negocio que usted tiene? Mirna, es completamente mentira, y si me permiten compartir pantalla te puedo demostrar con hechos, porque una cosa es lo que yo diga y otras cosas son las pruebas que tengo para demostrar que todo esto es mentira. No sé si me permite la dirección compartir pantalla 2 segundos, porque creo que el cuestionamiento de Mirna es bastante relevante. Estoy tratando de poder compartir pantalla, por favor, si de producción me habilitan. La verdad es que no me están dejando habilitar.
Estoy intentando por cuarta vez, no me dejan. Pero el tiempo es compartir. precioso, así que explíquenos, señor. Explique. Bueno, bastante simple. Si tú, Mirna, leíste todo el estudio que acabas de citar, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya, y leíste que en el mismo estudio reconoce que a pesar de excluir marzo con pérdidas del 17%, por lo tanto, ese estudio salió en mayo. Ese es un estudio sesgado que no quiso incorporar importantes pérdidas de marzo 2020. Entonces, primer sesgo. Segundo sesgo, en el mismo estudio, a pesar del sesgo, reconoce que hay 300.000 personas que le ganan a la estrategia. Cuarto sesgo, ¿cuál es? Que se incorporaron a la gente que se cambia una vez de fondo. Y no sé si tú sabes que por normativa, Mirna, y que es como un 40 y tantos %, por lo tanto también eso no se debería haber analizado, son personas que las cambian por edad. Y por lo tanto no es que voluntariamente se cambiaron de fondo. Entonces yo tengo un estudio completamente con 3 sesgos, y si es que yo descubro como superintendente, discúlpame Mirna, que hay 300.000 personas que le ganan con cambio de fondo, yo investigaría qué están haciendo ellos para que todos tengan mayor rentabilidad. Entonces, la verdad es que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero acá el sesgo principal del superintendente es que él manipuló el estudio quitando los datos de marzo, porque si es que estaban los datos de marzo, quedaba que el 100% de las personas que se cambiaban de fondo tenían mejor rentabilidad. Sí, estamos hablando de... Y respecto a Palma, sí, que es claro con Palma. Palma miente porque dice en su estudio teórico que los cambios de fondos se ejecutan al cuarto día hábil. La compraventa. Y eso por norma es al segundo día hábil. Entonces, Mirna, ¿sabes lo que a mí me pasa? Que cuando le escribo a la tercera, con los antecedentes, con la norma del superintendente, con mi cartola, con todos mis cambios de fondos auditados, con todas las fechas claras que se ejecuta al segundo día, y yo digo públicamente que está falsa la información, me sorprende que un director del CERNAC se preste para primero prejuzgarnos, porque ni siquiera había iniciado la investigación. Entonces, ¿por qué el director del CERNAC ocupa una información falsa y la hace como si fuese verídica? ¿Por qué el director del CERNAC viene y hace una declaración pública en contra de nosotros? Alejandra Matus quiere preguntar, perdón. Ok. Para ir rápido. Gino, yo creo que para claridad de nuestra audiencia, creo que es importante separar, y que me parece aquí hay por lo menos 3 temas distintos. Un tema es los vacíos o las blanduras de nuestra legislación que permiten la existencia de estos operadores que, si bien tengan o no incidencia en la propiedad de los fondos de pensiones, se quedan con la pasada, que son Moneda Asset, Volcom y otros, que en el gobierno de Eduardo Frei se les autorizó a las AFP contratar estos subcontratistas y cargársela al fondo de pensiones. Exacto. Se les permitió después. Entonces, en el fondo, le sacan platita al fondo, que es de todos los chilenos, por hacer algo que ya le pagamos a la AFP por hacer, que es administrar los fondos. Entonces, la AFP contrata a otros por administrar los fondos y se lo cargan al fondo. Y además no tienen que responder si ganan o pierden, en fin. Ya, entonces ese es un tema, y yo creo que ahí la participación en esas empresas intermediadoras del hijo del presidente, de forma inicial, de políticos, de grupos que además ponen directores, todo eso amerita una investigación, por supuesto, y sobre todo amerita cambiar el sistema, porque te van a decir que todo es perfectamente legal. Ese es un tema. Otro tema es la promesa que hace Felices y Forrados a sus clientes, y que yo creo que obviamente que esos cuestionamientos aparecen ahora como respuesta a tu acusación. No es de política número 1 darle al mensajero y no hacerse cargo del tema de fondo. Pero independientemente de eso, yo creo que tú sabes bien que las pensiones no son resultado ni de la rentabilidad del fondo ni del fondo. El sistema de pensiones, sea cual sea tu rentabilidad, sea cual sea lo que ahorraste, no te va a dar una pensión superior al 30% de tu último sueldo. Entonces, la pregunta que yo creo que es importante también para la gente, por si acaso, que es importante para la gente, es que tú ofreces un servicio, cual es libre de contratarlo,
pero la pregunta es si ese servicio realmente existe o si esto es como la pulserita de Oscarito, digamos, que te ofrece una pulsera con poderes que no tiene, como la mía, poderes mágicos, porque el sistema de pensiones está diseñado de una manera en que no es posible, digamos hasta ahora, no conozco a nadie que jugando a la bolsa con sus fondos haya sacado una pensión superior a la que el sistema está dispuesto a dar. Alejandra, ¿me permitirían por quinta vez compartir? Porque finalmente tú me haces imputaciones y yo quiero demostrar hechos. No, te estoy preguntando, te estoy poniendo los hechos de cómo funciona el sistema. Porque yo te tengo que responder con hechos, y si puedo mostrar un segundo mi cartola donde hemos rentado... Yo creo que aquí no hay nadie que te lo esté, o sea, que te lo quiera impedir por próximo... No, pero es que la verdad es que muestran documentos hacia mi favor y yo no puedo mostrar los míos. Entonces, yo no tengo ningún documento, te estoy haciendo una pregunta verbal. La pregunta te la respondo verbalmente entonces. Ya. En los últimos 12 meses, mi AFP Capital me certificó que con cambios de fondo he ganado UF más 10,11%, Alejandra. Y el fondo A ha rentado UF más 2,26%. Eso es quintuplicar la rentabilidad. El mejor fondo ha rentado, por ejemplo, el fondo C un 5,4%. Duplicamos la rentabilidad en los últimos 12 meses. Entonces, cuando casi 200.000 personas siguen nuestra sugerencia, no es porque yo les puse una pistola al pecho, es porque ellos ven en su cartola la verdad está en tu cartola, y ven extraordinarios resultados. Y de hecho, Alejandra, es más, yo quiero hacer un llamado público, que lo he hecho en el Congreso y en el Senado. Si es que supuestamente desestabilizamos el mercado financiero, ¿por qué no devolvemos la ley al año 99? Regresamos todo al fondo C, se elimina Felicia Forrado, porque no puedo dar sugerencias. Esa es mi propuesta oficial desde Bachelet, cuando la presidenta me recibe. Entonces, acá no hay ningún afán de lucro. Acá lo único afán es mejorar las pensiones a través de la rentabilidad. Al punto, pero Eli de Caso, mi pregunta es, siguiendo Felicia Forrado, Eli de Caso, te estoy dando un ejemplo. Sí, la pregunta es que tú sabes que con esa rentabilidad, las rentabilidades uno siempre las puede cortar antes o después. Tú acabas de dar el corte de la superintendencia, pero no importa. Si mi pregunta no es, asumo, digamos, para mi pregunta, que es cierto que tú puedes darle sugerencia a la gente y la gente puede mejorar su rentabilidad del fondo. Asumo eso como un hecho, aunque es discutible, pero asumamos ese hecho. Mi pregunta a la producción hace una semana, así que pudieron ustedes perfectamente en la semana ver todo. Mi pregunta es que las pensiones no son un factor de la rentabilidad. La pensión final, lo que sale al final del sistema, no es un factor de la rentabilidad del fondo, sino un factor con muchos factores actuariales no te van a dar una pensión superior al 30% de tu último ingreso. Eso es falso, Alejandra. Ya. ¿Tú tienes casos de gente que haya jubilado de Felicia Forrado, que haya obtenido allá? Ya. Sí, mira, hay una persona que se llama Eli de Caso. No sé si la conoces. Y Eli de Caso se jubiló hace 5 años atrás, y ella quería jubilarse en compañía de seguro porque trabajó toda su vida en compañía de seguro. En resumen, se jubiló con 60 millones de pesos en la AFP, con una pensión de 250.000 pesos. Gracias a las sugerencias de Felicia Forrado, ha retirado más de 20 millones en pensión. Ha retirado el 10%, 4,3 millones, vamos en 24 millones. Y a la vez tiene 3 millones más. Y su pensión, en vez de ser 250.000, son 300.000 pesos. Gracias a Felicia Forrado le subimos las pensiones a miles de chilenos. Y la rentabilidad es el factor más relevante, porque un punto más de rentabilidad aumenta 25% de la pensión según el superintendente. 300.000 pesos de sueldo. ¿Cuál fue su último sueldo? Es que de verdad se nos fue el tiempo. Me hubiese encantado poder conversar contigo respecto a tus relaciones con la familia Rincón, que vienen hoy día en el diario La Tercera, pero se nos fue el tiempo. No, pero no me puedes tirar eso. No podemos. Sin aclararlo. No me puedes tirar eso al final sin aclararlo. Déjame decir algún mensaje. 30 segundos. Sí. 30 segundos. Perfecto. Yo quiero no podemos dar 30 segundos sin contrarrestar, ¿no? Lo que hizo La Tercera de publicar un audio personal, eso es completamente ilegal y los vamos a demandar, porque es inaceptable que un medio se preste para repetir el caso Kioto. Es inaceptable este caso Kioto 2.0. No pueden un audio personal publicarlo. Y eso lo sabían los periodistas antes de. Y la verdad muchísimas gracias. Se está rompiendo el Estado de Derecho. Entiendo. Mira,
podemos volver a conversar el siguiente domingo, si es que tienes la intención y la voluntad. Nosotros felices de seguir compartiendo contigo. Porque creo de verdad. que el tema importante era las 3 triangulaciones y prácticamente se enfocaron en Gino Lorenzini y no las 3 triangulaciones, y sería maravilloso tener el espacio de la Por próxima supuesto, de todas maneras, súper ofrecido. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todas muchachas, gracias a Candel, que nos pone estos pasteles exquisitos, candel.cl, Sarika Rodríguez también. Un tremendo beso a todos ustedes y los que dejamos comprometidos para la próxima semana. Se nos fue el tiempo. Que tengan un excelente día domingo.